A ver, echando un vistazo a las estadísticas de la audiencia de este podcast, yo creo que la mayoría va a entender esta referencia. ¿Habéis jugado alguna vez al juego de quién es quién? En Latinoamérica me parece que se llama Adivina quién. Ojo que es de la época anterior a los videojuegos. Pues hoy vamos a hablar de eso y de árboles. ¿Por qué no? Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 89. Árboles. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con este mundo de los datos que nos gusta tanto. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, nos alejamos de las ideas distópicas del hype y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor que nunca falte. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Pero antes, recordaros que os espero en la membresía Ninja, donde encontraréis tutoriales, podcast premium. En estos podcast premium os cuento mis historietas, casos de uso reales y cosas así. Y también tenemos una parte de comunidad con un grupo de Telegram privado y sesiones en directo donde aprendemos muchísimo. Tenéis toda la info en datos.ninja/comunidad y obviamente en las notas del programa. Bien, para el que se haya perdido un poco, en 1989 salió un juego de mesa muy divertido que consistía en adivinar el personaje que había elegido el otro jugador de entre 24 posibilidades o así, haciendo preguntas sobre su apariencia. Cada vez que hacías una pregunta rollo ¿lleva gafas?, eliminabas una cantidad de opciones según la respuesta del otro jugador, hasta que finalmente te quedabas con uno. Y entonces si adivinabas el personaje del otro antes que el otro adivinara el tuyo, pues ganabas. Bueno, pues los árboles de decisión funcionan de una manera muy parecida. Habéis visto qué bien hilado, ¿eh? Hemos mencionado los árboles de decisión en este podcast varias veces ya, sin ir más lejos en el episodio de hace un par de semanas sobre transparencia de modelos de Machine Learning y siempre os prometía que les dedicaría un episodio algún día. Bueno, pues hoy ha llegado el momento de cumplir mis promesas y dedicarles el episodio. Así que empiezo. Los árboles de decisión son modelos de Machine Learning que se entrenan de manera supervisada, es decir, que tenemos un dataset de entrenamiento que se compone de observaciones con sus etiquetas o predicciones respectivas. Es decir, que aprende con ejemplos que le damos sobre nuestros datos. En el caso de un problema de clasificación, pues estas etiquetas se corresponderán con la clase a la que pertenece la observación en cuestión del dataset. Por ejemplo, si un cliente es elegible para recibir una línea de crédito o no, y en el caso de un problema de regresión, pues la etiqueta, pues la predicción es un número, como el clásico problema del precio de la vivienda a partir de las características de la casa, el barrio en el que está y todo eso. Bien, así como para resumir, los árboles de decisión son un tipo de modelo supervisado. Si esto os pilla de sorpresa, este episodio es el primero al que llegáis y queréis un poco más de contexto sobre esto o del resto de modelos que hemos visto hasta ahora, echadle un vistacito a las notas del programa, que ahí os dejaré los episodios que podéis revisar ordenaditos para que no os perdáis nada. Y luego ya podéis volver a este episodio si queréis. Total, ¿qué árboles de decisión? A nivel de estructura del modelo se llaman árboles de decisión porque la idea de estos modelos es utilizar una estructura jerárquica para tomar decisiones basadas en las características de los datos. Entonces, una vez que está entrenado, pues comienza con un nodo raíz que va clasificando las observaciones de datos en función de una característica. Rollo como el juego del quién es quién que os decía antes. Si lleva gafas, el modelo se ramifica hacia la derecha y si no las lleva, hacia la izquierda. En este ejemplo, la característica es si lleva gafas. Bueno, pues este proceso se va repitiendo hasta que tenemos el árbol de decisión completo y llegamos a una decisión. Entonces, cada nodo del árbol representa una característica de entrada y cada rama representa una posible decisión o valor que esa característica concreta puede tomar.
Los nodos internos hacen preguntas basadas en la característica y al final las hojas del árbol representan las decisiones finales o predicciones. En realidad, si lo dibujáis, es como un árbol invertido porque la raíz, que es la primera característica que usamos para dividir los datos, está arriba y las hojas, que son los nodos finales con las predicciones del modelo, están abajo. Pero bueno, es un árbol al revés, pero pilláis la idea. Un árbol al fin y al cabo. Así que ahora que tenemos todo el concepto del árbol invertido en nuestras mentes, con sus nodos de decisión, sus ramas y sus hojas finales, vamos a volver al caso en el que ya hemos entrenado un árbol de decisión con los datos de una base de datos de un banco para clasificarlos en los que tienen una línea de crédito preconcebida y los que no. Imaginad que trabajáis en esta entidad financiera y queréis predecir si se le debe otorgar una línea de crédito a un cliente, en función de algunas características simples que habéis sacado del data warehouse de la compañía. Entonces, tenéis las siguientes variables: el ingreso mensual del cliente, más de 2.000 euros o menos de 2.000 euros al mes. Luego tenéis otra característica que es el historial de crédito, que puede ser bueno o malo, es decir, si históricamente ha devuelto los préstamos de la tarjeta, ha tenido números rojos y todas estas cosas. Luego tenemos otra característica que es si tiene el cliente deudas actuales o no. Y luego otra que es la edad del cliente, si es mayor de 40 o menor de 40. Por ejemplo, esto es un ejemplo sencillo. Bien, pues imaginad que tenemos un árbol de decisión ya entrenado y queremos usarlo para determinar si un cliente es apto para recibir una línea de crédito. Primero, el nodo raíz, pues sería la primera decisión. Este árbol ya está entrenado, entonces comienza con la variable que mejor divide los datos. Para este caso concreto, un ejemplo inventado, supongamos que es el historial de crédito. Entonces, si el historial de crédito es bueno, pues pasaría el cliente a una rama favorable. Y si es malo, pues sigue otra rama que lleva decisiones más restrictivas. De hecho, aquí igual ya está bastante más lejos del crédito, del cliente este. Después, para clientes con buen historial de crédito, empieza a desarrollarse esa rama. El árbol puede que tenga como segundo nodo el ingreso mensual. Entonces, estamos desarrollando la rama de clientes con buen historial de crédito. Entonces, si el ingreso es alto, pues es muy probable que se apruebe la línea de crédito. Entonces, llegamos a un check. Enhorabuena, le enviamos un SMS de que tiene un crédito preconcedido. Igual habéis recibido alguno de estos SMS. Y luego, si por el contrario el ingreso es bajo, pues el árbol pasa a evaluar otras variables, pues como la existencia de deudas actuales. Y bueno, luego podríamos seguir evaluando ramificaciones para clientes con historial de crédito malo, observando si el cliente tiene deudas o no. Y esto es como un proceso iterativo, ¿vale? En el que básicamente lo que hay que hacer es seguir la estructura del árbol, viendo las características y las decisiones que toma hasta llegar a una hoja al final, la evaluación final, que son las hojas del árbol, y dependiendo de esas hojas, pues tendríamos nuestra clasificación. Por ejemplo, si el cliente tiene un historial malo y deudas actuales, pues probablemente no se le otorga la línea de crédito preconcedida. Y si tiene un historial bueno, con buenos ingresos y no tiene deudas, pues entonces el cliente es apto para recibir la línea de crédito. Y así. Vale. Pues ahora que ya tenemos claro cómo funcionan los árboles de decisión, igual sería interesante averiguar cómo se entrenan, porque aquí, al menos a mí, no sé a vosotros, me surgen preguntas. Por ejemplo, ¿cómo decidimos cuál es la característica que vamos a elegir sobre las que ir ramificando las opciones? Y luego también, ¿cuándo dejamos de dividir el árbol? ¿Esto se puede dividir? O sea, ¿tenemos que utilizar todas las características? ¿Cómo se hace? Vale, pues ahora vamos a responder a estas preguntas. Respecto a la primera, para elegir la primera característica del nodo raíz, el algoritmo prueba todas las posibles características y elige aquella que maximiza la pureza. Y esto de la pureza lo que intenta es que en cada rama de ese nodo las observaciones pertenezcan a una sola clase. Si estamos en un problema de regresión, lo que intentará es que las observaciones sean lo más parecidas posibles unas con otras. Es decir, que el objetivo es conseguir encontrar una característica de manera que al dividir el dataset de entrenamiento según esa característica, las observaciones de una de las ramas pertenezcan todas a una clase y las de la otra rama todas a la otra clase. En este caso, o todo el rato, estamos en un problema de clasificación binaria en el que solo tenemos dos clases posibles a las que puede pertenecer una observación. Por ejemplo, si eres un cliente con línea de crédito preconcedida o si no lo eres. Esas son las dos clases, en este caso. O sea que en el ejemplo que os he puesto de la línea de crédito, que la primera característica era
el historial de crédito, pues de todas las posibles, esa sería la que ha obtenido una mayor pureza tras el entrenamiento, para ser el primer nodo. La mayoría de la gente que ha recibido una línea de crédito en nuestros datos de entrenamiento tiene un historial crediticio bueno. Evidentemente tenemos más características en nuestro modelo, por lo que es complicado conseguir que tras la primera división obtengamos dos conjuntos completamente puros. Por eso, para medir esta pureza, pues hay varios métodos. Por un lado está el criterio de Gini, que mide la probabilidad de que un dato seleccionado al azar sea mal clasificado si lo clasificamos según la característica que estamos analizando. Cuanto mayor sea la mezcla de clases en un nodo, pues mayor será la impureza de Gini. Y recordad que el objetivo es encontrar la característica que mejor separa los datos de entrenamiento en las clases que queremos distinguir. Si un nodo contiene solo ejemplos de una clase, entonces es puro, y la impureza de Gini será 0 y nosotros nos pondremos muy contentos. La mejor división será la que reduzca al máximo la impureza de Gini en los dos nuevos grupos que resultan de la división, y esa es la característica que decidimos para ese nodo que estamos analizando. Y luego tenemos el método de la entropía, que es otra manera de definir la pureza de los nodos. En este caso, la entropía mide el nivel de incertidumbre en el nodo. Si un nodo tiene solo una clase, o sea, solo observaciones de una clase, pues es decir, ya hemos llegado a que tiene la pureza máxima, que es lo que busca el algoritmo, y en este caso la entropía sería 0, lo que indica que no hay incertidumbre porque todas las observaciones son iguales. Si las clases, por ejemplo, estuvieran repartidas en 50 y 50% de cada clase en un mismo nodo, al dividir todas las muestras de nuestro dataset de entrenamiento, pues entonces, en este caso, la entropía es máxima porque tenemos la máxima mezcla, es decir, 1. Bueno, pues eso, dos maneras de calcular lo mismo. Os podéis quedar con que son distintas fórmulas, pero vamos, el objetivo es el mismo. El criterio de Gini es más rápido de calcular porque su fórmula es más sencilla, lo que la hace más eficiente en términos computacionales. También tiende a favorecer divisiones donde un nodo es dominado por una sola clase, pero todavía puede tener una pequeña mezcla y es menos sensible a cambios pequeños en la distribución de clases. Y luego, por otro lado, la entropía es más sensible a cambios en la distribución de clases, aunque puede ser preferible utilizar este método, ojo, cuando el objetivo es maximizar la pureza de los nodos y reducir más la incertidumbre, ya que tiende a castigar más las divisiones que no son puras. Vamos, al final los dos son distintos, pero por los cálculos son objetivos muy parecidos. En la práctica, tanto el criterio de Gini como la entropía tienden a seleccionar divisiones similares, por lo que la elección de una métrica sobre otra puede no tener un impacto muy grande, pero bueno, para que lo conozcáis un poco. Y estos dos criterios, tanto Gini como entropía, son para problemas de clasificación. Cuando queremos predecir un valor continuo, es decir, en problemas de regresión, no tiene sentido utilizar Gini o entropía, ya que no trabajamos con clases, no queremos clasificar porque estamos prediciendo un valor. En lugar de eso, lo que hacemos es utilizar métricas pues, que miden la dispersión de los valores de cada nodo. Lo que queremos es que sean lo más uniformes posible, lo más parecidos posible, así que utilizamos cosas como la varianza o el error cuadrático medio. Vale. Una vez que tenemos esto claro, ya sabemos que durante el entrenamiento del árbol de regresión, el objetivo es encontrar la característica con la que consigamos maximizar la pureza. El criterio, el que hayamos elegido. Así que el algoritmo calcula el criterio que hayamos elegido en cuestión para todas las características y elige aquella que tenga una mayor ganancia en información si hemos elegido el criterio de la entropía, o que reduce más la impureza de Gini si hemos elegido Gini. Básicamente lo que hacen es medir la pureza que teníamos antes de la división en las muestras y la que tenemos después en cada nodo. Y entonces eligen pues aquella que aumenta más la pureza del nodo. Dependiendo del criterio pues es un poco distinto, pero vamos, la idea detrás de todo esto es la misma, por no repetirlo más y no alargarlo demasiado. Con esto se elige la característica, se dividen los datos de entrenamiento según esa característica, creando nuevos nodos, y se repite el proceso con cada nodo y el resto de características que nos quedan, y así pues hasta que nos cansemos, o hasta que terminemos, o hasta que se nos acaben las características. ¿Cuándo paramos? Pues tenemos varios criterios.
Por ejemplo, uno es cuando conseguimos que todas las observaciones de los nodos sean de la misma clase. Ahí ya hemos conseguido la pureza máxima, hemos conseguido nuestro objetivo. No suele suceder, pero es un criterio como otro cualquiera. Luego, otro criterio es no superar una profundidad máxima, es decir, un número de niveles que tenga nuestro árbol, es decir, un número de características que utilizamos para ir dividiendo los datos. La profundidad máxima es un hiperparámetro, es decir, lo elegimos antes de empezar a entrenar el árbol y lo elegimos a mano. Con esto conseguimos que el modelo sea más pequeño y logramos reducir nuestras posibilidades de sobreajustar los datos de entrenamiento, que es algo que suelen suceder con los árboles de decisión si los dejamos crecer demasiado. Luego, otro criterio para dejar de hacer este algoritmo, para dejar de buscar características y dividir datos, es dejar de dividir un nodo si la pureza mejora al dividirlo por debajo de un umbral con la nueva división, que igual ya no nos compensa seguir dividiendo. Tened en cuenta que este umbral es también un hiperparámetro del modelo que elegiremos antes de empezar a entrenar. Y luego, por último, otro criterio es que si hacemos una división adicional, nos vamos a encontrar con un nodo con muy poquitas observaciones dentro. Así que si el número de observaciones en los nuevos nodos es menor a un umbral, que es un hiperparámetro también, pues no hacemos esa división. Y ya estaría. Con eso entrenaríamos un árbol de decisión. Y por suerte para nosotros no tenemos que hacer nada de esto a mano, porque hay gente muy maja que ha implementado estos modelos en librerías como scikit-learn, por ejemplo, y entonces solo hay que definir los hiperparámetros y darle a entrenar con nuestros datos y se entrenan solitos. Mucho menos esfuerzo. Pero bueno, está muy bien entender cómo funciona, porque si luego hay algún problema y no sabemos en qué consiste o cómo se entrena o qué significa cada hiperparámetro, pues mal vamos. Así que nada, una vez que ya lo hemos entrenado, pues solo nos queda utilizarlo a modo jugador de quién es quién con las nuevas observaciones. Como decíamos hace un par de semanas, lo guay de los árboles de decisión es que son muy intuitivos y fáciles de interpretar. La idea del quién es quién la hemos pillado todos a la primera. Vamos, que es un juego que lo entienden niños de 6 años. Es que hasta se pueden visualizar para comprender cómo se está tomando la decisión, lo que los hace útiles en situaciones donde la interpretabilidad del modelo es importante. Recordad lo que veíamos hace un par de semanas de casos médicos y cosas así que necesitaríamos explicar las necesidades de un modelo. Además, los árboles de decisión no requieren una preparación extensa de los datos porque no necesitan que las características estén en los mismos rangos. No petan si se nos cuela algún valor faltante sin imputar o sin tratar. Incluso pueden manejar variables numéricas y categóricas de manera directa, no hace falta convertirlas. Y también pueden capturar relaciones no lineales entre las características y la variable objetivo, lo que los hace adecuado para problemas donde los métodos lineales, el modelo de regresión lineal, pues no funciona bien y se queda corto. Y además, si esto que os he dicho no fuera poco, son robustos los árboles de decisión ante valores anómalos, ya que las divisiones en el árbol se basan en criterios como la impureza y no en medidas estadísticas como la media o la desviación estándar, que al ser medidas estadísticas pues se ven más afectadas por estos valores anómalos. Pero bueno, no todo es de color de rosa con los árboles de decisión, porque uno de los mayores problemas con estos modelos es el sobreajuste, que ya lo hemos mencionado antes en el episodio. Un árbol de decisión puede volverse demasiado complejo si se deja crecer sin control, haciendo niveles y niveles de decisión, y hace que se ajuste demasiado a los detalles del conjunto de entrenamiento y capture patrones irrelevantes o ruido. Así que no olvidéis podar vuestros árboles de decisión ajustando los hiperparámetros de los que os hablaba antes, como la profundidad del árbol, la mejora mínima de la impureza que tenemos que conseguir para hacer una división o el número mínimo de muestras en cada nodo. Y luego, además del sobreajuste, por otro lado, los árboles de decisión son inestables, lo que significa que pequeños cambios en los datos pueden llevar a un árbol completamente diferente. Esto es porque por el propio método de entrenamiento del algoritmo, que elige las características de manera secuencial. Y si los datos cambian un poco, pues puede cambiar todo el camino de las divisiones y entonces es otro modelo pero que no tiene nada que ver. Aunque bueno, la idea es que los resultados pues sean parecidos. Pero bueno, que sepáis que es un modelo inestable a variaciones en los datos de entrada y de los datos de entrenamiento.
Y ya para ir acabando, tened en cuenta que los árboles de decisión se basan en divisiones locales en cada nodo, lo que significa que no necesariamente encuentran la mejor solución global. A veces la decisión que parece óptima en un nodo determinado, en una etapa, pues al principio, por ejemplo, puede no ser la mejor a largo plazo. Vamos, como en la vida. Al final los algoritmos no buscan exhaustivamente todas las combinaciones posibles, por lo que puede que no lleguemos a la solución más óptima. Pero bueno, tendremos que vivir con ello. Cositas a tener en cuenta a la hora de elegir un árbol de decisión para nuestro problema o elegir igual otro modelo. Igual nos apetece más una red neuronal, pero que sepáis que estos modelos son súper potentes, especialmente la versión tuneada de la que os hablaré más adelante, como XGBoost, por ejemplo. Pero vamos, árboles de decisión, muy importante entender cómo funcionan y también muy sencillo e intuitivo a la vez. Al final es que funcionan como el quién es quién, quedaros con eso, dividiendo los datos en nodos y ramas según las características que mejor separan las clases o predicen un valor. Y luego utiliza pues esto de los criterios de Gini, entropía o variancia que os he hablado antes, que básicamente pues son criterios matemáticos, son una función para conseguir elegir una característica. Es muy parecido al principio que se utiliza de manera muy intuitiva cuando eres pequeño para jugar al quién es quién. Vas a hacer preguntas que lo que haga sea eliminar la mayor cantidad de candidatos, de personajes posible para que luego sea más rápido llegar a una decisión final. Pues esto es igual. Eso sí, con los árboles de decisión hay que tener cuidado con que no se nos vaya de las manos el crecimiento del árbol y termine sobreajustando los datos de entrenamiento. Por eso es súper importante elegir bien los hiperparámetros para podar nuestro arbolito cuando sea necesario y que no crezca exageradamente, se vuelva muy complejo y termine haciendo un overfitting de la leche sobre los datos de entrenamiento. Y pues eso, hemos visto que es un modelo con sus cositas, como la inestabilidad o la tendencia a no encontrar la mejor solución global, pero sigue siendo un modelo muy útil cuando se busca algo fácil de interpretar y que no requiera una preparación exhaustiva de los datos. Así que tenedlo en el radar. Y nada, espero que os haya gustado el episodio y hayáis aprendido algo de valor. Si queréis saber más sobre árboles de decisión, atentos a la sección de tutoriales de la membresía porque esta semana sale uno súper completo para implementar árboles de decisión, entrenarlos, utilizarlos, todo con Python desde cero, con librerías, vamos, todas las posibilidades. Y os lo dejaré añadido en las notas cuando salga del horno. Como siempre, no olvidéis dejar un me gusta, una valoración de 5 estrellas y algún comentario en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si os ha gustado mucho, podéis invitarme a un café a través del enlace de apoyar al podcast, que os lo dejo también en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós! Por cierto, habéis jugado al quién es quién, ¿verdad? O sea, ¿esta referencia se ha entendido o es un juego de mesa que no conocéis? Dejádmelo en comentarios, que es que me he quedado con la curiosidad.